Bien, el día de hoy vamos a comenzar a hacer un repaso para abordar el tema del verbo to be en pasado. Vamos a comenzar este repaso con el presente. Para esto vamos a recordar. Verbo to be en presente se divide básicamente en tres palabras. Ok, lo que en español es el verbo ser y el verbo estar, en inglés tenemos la fortuna de tenerlo solamente con tres palabras. A ver, espérenme porque está aquí fallando mi goma, mi pluma. Que es am, is y are. Ok, es un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones, pero solamente estamos haciendo una recapitulación. Este es verbo to be en presente. ¿Sale? Am, is, are, verbo to be en presente. ¿Cómo lo utilizamos? Muy sencillo, simplemente ponemos la persona, ya sea el nombre de la persona o el pronombre personal, ponemos el verbo to be, que es cualquiera de estos que tenemos aquí arriba, y puede ser que tengamos otro verbo. Si tenemos otro verbo, este otro va con ing, pero este puede ser que esté o puede ser que no esté. Ahorita les explico cómo está la cosa. Y un complemento y un now. ¿Ok? O un right now o alguna frase que indique que esto está sucediendo en este instante. ¿Sale? ¿Cómo hacemos interrogativa? Pues es muy sencillo, simplemente cambiamos de lugar el verbo to be al principio y ya tenemos una interrogación. Por ejemplo, decimos, ¿Are you Juanito? Se dieron cuenta en ese ejemplo, Are you Juanito, no tenemos otro verbo con ing. Pero si yo pregunto, eh, ¿is Juanito o is he playing? Is he playing now? Ajá. Entonces lo único que hice fue cambiar el verbo to be al principio. En este caso sí tengo otro verbo. Entonces ese otro verbo va con ing y le puse un now. ¿Sale? No utilicé un complemento. Simplemente así. Está él jugando ahora. Si decimos que no, pues volvemos a utilizar el verbo to be. En negativa, la estructura quedaría persona to be, pero con el not. A ver, espérenme, cada vez escribo más feo, no importa. To be con el not, para que podamos decir I'm not, you are not, he's not, she's not, it is not, we are not, they are not. ¿Sale? O we aren't, isn't, o I'm not. Esa es la abreviación. Y el resto de la estructura se queda exactamente igual. Si estamos utilizando un verbo, ese verbo lleva a través de la ing y lleva un complemento y lleva now. ¿Ok? Vayan escribiendo, vayan tomando algunas notas de este repaso. Voy a continuar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir exactamente lo mismo, pero en pasado? Vamos ahora al pasado. Y decimos pasado del verbo to be. Aquí se los voy a poner. Am, is. Ese es presente, ¿cierto? Am, is, are. Va a cambiar estos dos
cambian a este y este cambia a were. Ajá. A miss cambia a was. Are cambia a were. Esa es la clave de todo el tema, chicos. Si ustedes tienen clara la estructura de aquí, es la misma estructura, nada más que ahora se utilizan solamente dos palabras. Se utiliza was y se utiliza were. Y asunto arreglado. Vamos a poner unos ejemplos. Tenemos I am a teacher. Vamos a utilizarlo ahorita sin el segundo verbo con ing. I am a teacher. I am a teacher. Pasado. I was a teacher. ¿Qué estoy diciendo aquí? Yo soy maestra. En pasado, yo era maestra. Yo era maestra. I am lo cambio por I was. Pregunta. ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Eras maestra? ¿Puedo hacer un was I? Sí se puede, pero generalmente no me pregunto a mí mismo. Generalmente le pregunto a alguien más. Entonces cambio la persona y pongo were you a teacher? ¿Eras maestra? Y si yo digo no, yo no era maestra, decimos no, y voy a negar otra vez con el verbo to be en pasado. Yo no era maestra. I wasn't a teacher. Ajá, entonces, ¿cómo es la negación? El verbo to be en negación es was not o wasn't. Cualquiera de las dos, la forma completa o la forma abreviada, son correctas, son utilizadas. Obviamente, generalmente se usa más la abreviación por la rapidez con la que hablamos. No, I wasn't a teacher. Y si se dan cuenta, es la misma estructura, cambié solamente el verbo to be del lugar, como lo hice en presente. Aquí está, cambié el verbo to be para acá. Y el resto se queda igual. Si es una negación, solamente agrego el not a mi verbo to be y se acabó el problema. De esta forma tenemos el pasado del verbo to be. Vamos a poner otro ejemplo. Miren, a ver, algo que voy a retomar. Si no estoy utilizando otro verbo con ing, el tema se considera simplemente como el pasado del verbo to be. Si estoy utilizando un verbo con ing y un verbo to be, se considera como presente continuo o pasado continuo, como lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, yo digo, he is studying English. He's studying English. ¿Ok? Este está en presente. ¿Cómo lo pasamos al pasado? Es muy fácil. Solamente ponemos he was. He was studying. Lo voy a volver a escribir completito. He was studying English. He was studying English. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer pregunta? Aquí es was, ¿eh? Was. He was studying English. Simplemente cambiamos de lugar el was y ponemos was he. ¿Estaba él? Was he studying English?
Was he studying English? Ajá. Si decimos que no, negamos. Aquí parece jo, ¿verdad? Esta es una N. No. No, he wasn't. No, he wasn't. O he was not. No, él no estaba estudiando. No, he wasn't studying English. Bla, bla, bla. ¿Sale? Lo importante es este y este. Ajá. Ahora, les digo, ya estoy utilizando un verbo con ing. Verbo con ing, verbo con ing. Entonces, este ya no solo se considera como el pasado del verbo to be, sino se considera como un past continuous, que sería continuous. Ay, me equivoqué, perdón. Déjenme borrar esto. Past continuous. Past continuous. Así se escribe. Ese sí. Past continuous. ¿Ok? Este es un pasado continuo, que es el presente continuo, es para explicar acciones que suceden en este momento. El pasado continuo es para explicar acciones que se estuvieron desarrollando en un determinado momento del pasado. Yo estaba estudiando inglés. Él estaba estudiando inglés. Ajá. Esto un poquito más adelante lo vamos a unir con el tiempo del pasado simple. Son los dos pasados, pasado continuo y pasado simple, los vamos a unir en una sola oración. En este momento nos vamos a detener aquí solamente para no confundirlos tanto. ¿Sale? Entonces, recapitulo. Tenemos el presente del verbo to be, amizar. La estructura del presente con el verbo to be es persona, verbo to be, verbo con ing si lo necesito, complemento y ahora. Ponemos un ejemplo. Is he playing now? Persona, verbo to be con negación. No, he is not o he isn't playing now. Si digo que sí a esta pregunta, puedo decir yes, he is playing now. ¿Ok? Ahora, esto es presente, ya sea presente del verbo to be o presente continuo, si agregáramos la ing. En el siguiente aprendimos el pasado del verbo to be, que para am y para is es was y para are es were. Ese es el pasado del verbo to be, was y were. Ejemplos del was y el were. Puse un ejemplo en presente para después pasarlo al pasado. I am a teacher. I was a teacher. Were you a teacher? Aquí cambié porque cambié de persona. Si yo quiero preguntarme a mí mismo, ¿era yo maestra hace 20 años? Puedo decir, was I a teacher? ¿Ok? Y si digo que no, decimos, no, I wasn't a teacher or no, I was not a teacher. Esto es el pasado del verbo to be. ¿Qué pasa si quiero agregar otro verbo? He is studying English. Él está estudiando inglés. Él estaba estudiando inglés. He was studying English. Pregunta, was he studying English? No, he wasn't o he was not studying English. ¿Ok? Y así podemos poner cientos de ejemplos con el resto de las combinaciones de las personas con el verbo to be, tanto en afirmativa como interrogativa como negativa. Recordemos que mientras que esté el verbo to be, ya sea en presente o en pasado, no podemos utilizar ningún otro auxiliar. Ninguno. No hay do, no hay did, no hay does, no hay nada. Si está el verbo to be, se utiliza el mismo verbo to be para todo, para afirmar, para interrogar y para negar.
Ok, muy bien. Les agradezco que hayan compartido conmigo este tema bastante interesante, bastante utilizado. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos.